Profe, también tengo una duda en el punto 3. Ya, vamos a resolver esa duda antes de empezar la clase. Vamos con el punto 3, entonces primero a ver si tienen dudas. En la parte de componente o programas, ¿a qué se refiere? Ya dice, primero leamos el punto 3 completo y dice descripción de la obra, el tipo de obra o proyecto, si es un edificio, es una obra industrial, es un puente, qué tipo de obra es, el tamaño, la superficie y la extensión, de cuántos metros cuadrados estamos hablando, de cuántos metros cuadrados en superficie, de cuántos metros cuadrados totales, ¿ya? Volumen de unidades, si es que son viviendas o si es que son módulos replicables, por ejemplo, que no es los casos de ustedes. Componente o programas, en realidad los usos, los tipos de obra y las edificaciones, ¿ya? A lo que se refiere con el programa, en realidad es cuál fue, entre comillas, el cronograma de la obra, ya los componentes, porque muchas de las obras son tan grandes que hay un cronograma asociado a esa obra. Por ejemplo, el aeropuerto Arturo Prat Benítez, la ampliación, no se tomó como un todo la ampliación, primero se empezó por partes. Ya hubo un programa donde hubo que invertir primero en la pista, después hubo que invertir en la zona de aterrizaje, después en la zona de comercio. Entonces hay un programa que la misma obra siguió. ¿Ya? Si les tocó un edificio, si les tocó el puerto San Antonio, también hay un programa donde algunas obras empiezan antes porque obviamente hay una planificación de por medio. ¿Ya? A eso se refiere con componentes o programas. ¿Ya? Planos que describan el o los proyectos. Eso está claro en realidad. ¿Claro con el punto 3? ¿Sí? Ya, y el punto 6 dice etapas de desarrollo, el año de inicio y año de término real o programado para los que tengan un proyecto que ya está en ejecución o terminado o que va a entrar en ejecución en un futuro. La elaboración de la prefactibilidad, factibilidad y diseño en términos de tiempo también, a eso se refiere, ¿ya? La elaboración de la prefactibilidad, factibilidad y diseño, cómo se desarrolló y en qué año se desarrolló o cuándo es el esperado que se desarrolle, ¿ya? Eso también más que año de inicio y año de término, si no lo tienen, quizás lo pueden mostrar en términos de años, de cuánto dura. Por ejemplo, no sé, para una de los grupos que les tocó el metro, la ampliación del metro, la línea 2, quizás pueden decir que la prefactibilidad, la factibilidad tomó 2 años y el diseño tomó 1 año más, ¿ya? No necesariamente con los años, en donde empezó y donde terminó, pero que puedan mostrar cuánto efectivamente duraron esa etapa, ¿ya? Pero es como el tiempo de duración, ¿no? Creo. Sí, tiempo de duración. ¿No tiene que ver como con la oferta económica? No, con el punto económico es el penúltimo, ¿ya? Esto es solamente de tiempo, ¿ya? Saber dónde está ante la escala de tiempo. La aprobación, en qué año también se aprobó, qué pasó con la aprobación, no se quede solo con las fechas, cuenten la historia, la ejecución y gráfica que indique las etapas, los tiempos y los hitos. Por ejemplo, pueden encontrar el típico gráfico que hicimos en las primeras clases, que pueden poner cantidad de dinero invertido con respecto a la etapa. ¿Ya? Eso adelantando al penúltimo punto, pero también pueden hacer el nexo con eso, con las etapas de desarrollo en realidad, y decir, bueno, en la prefactibilidad, después en la factibilidad y en el diseño, se gastó, no sé, un 20% del proyecto, y en la etapa de ejecución, ahí está metido un 75% quizá. Y después hay una puesta en marcha, que sería el resto, ¿ya? Que sería, por ejemplo, el 5% en términos de porcentaje invertido acumulado. Ya pueden hacer el nexo directamente con el porcentaje invertido, con el tiempo, quizás los hitos son muy importantes. En ese mismo gráfico pueden poner un hito y decir
ese mismo gráfico quizás les salga aquí en este punto, en realidad ese punto no sea así, sino que sea, se desvíe, va con una curva y se desvía hacia allá. Y quizás en ese punto hubo una reformulación del proyecto, algo pasó, cambió el gobierno, cambió alguna regulación, y esa reformulación del proyecto hizo que aumentaran los costos acumulados. ¿Ya? Pero todo asociado a las etapas del proyecto, ¿ya? Cuándo inició, cuándo terminó o cuánto duró en realidad. Un año, la factibilidad quizás fue 5 meses. Si encuentran los años, súper, ¿ya? Pero quiero que se den cuenta de que un proyecto como el que ustedes van a analizar está desarrollado en el tiempo, y ese tiempo también pasan cosas, ¿ya? Muchas veces lo que se planifica o lo que se programa en el tiempo van cambiando por factores políticos, por factores económicos, que son las cosas o los factores que vimos en las primeras clases, ¿ya? ¿Alguna duda respecto a eso? ¿No? Creo que si no llegamos a encontrar alguno de los puntos que mencionaste. Me escriben un correo, ya, porque de todos los proyectos de información, de todos. A uno de los grupos que me preguntó les di, si después quizás les puedes compartir el correo, hay una página. A ver, cuando es proyecto público, si es que les tocó proyecto público en realidad, ustedes pueden ir a la página del Ministerio de Desarrollo Social, ya, al MINES. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Desarrollo Social al final es el que aprueba todos los proyectos públicos. Ustedes, si les toca trabajar en algún ministerio, ya sea el de obras públicas, el de vivienda, cualquier ministerio que tenga asociado obras, todas esas obras van a tener que estar aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ya? Y el Ministerio de Desarrollo Social tiene una página que no me la sé de memoria, pero tienen que googlear, que es el Banco Integrado de Proyectos. Ya, en siglas BIP. Y el Banco Integrado de Proyectos, que es del Ministerio de Desarrollo Social, ahí pueden encontrar con ese código. Cada proyecto tiene un código. Al grupo que me hizo la pregunta yo le di el código, pero basta con que ustedes busquen el tipo de proyecto y pongan código BIP. Lo buscan ahí en Google y les puede salir el código BIP, y se van a la página del Banco Integrado de Proyectos y encuentran toda la información, y se van a dar cuenta que los proyectos públicos tienen que pasar por un análisis de costos, por un análisis que lo vamos a ver en esta clase, ¿ya? Por la toma de decisiones. Si van teniendo dudas, por favor, de algún punto que no puedan desarrollar, me van escribiendo, ya la idea es poder apoyarlos y ayudarlos con la información. Profe, Y, disculpe, para los proyectos inmobiliarios, ¿sí? ¿alguna página que pueda recomendar? ¿Qué proyecto les tocó a ustedes? Egaña Comunidad Sustentable. Ya, el Egaña es uno de los más difíciles de buscar, pero tienen que apoyarse sobre todo en el diario financiero. Ya en el diario financiero hay mucha información sobre ese proyecto y sobre la ruta o la hoja crítica que tuvo ese proyecto en términos de costo, en términos de plazo, en términos de problemas. Ese proyecto tuvo muchos problemas, muchos problemas, y por temas que eran totalmente ajenos a lo que había planificado. La gente estaba reclamando por la sombra que generaba ese proyecto. Entonces fue una externalidad que nadie pudo controlar, y vinieron protestas, vinieron retrasos, esos retrasos hicieron aumento de costo, aumento de plazo del proyecto. Entonces ahí hubieron algunas externalidades que justamente eso quiero que en el trabajo lo traten de plasmar, ¿ya? Gracias, profe. Chicos. ¿Dudas respecto al ejercicio que hicimos la semana pasada? ¿A todos les quedó claro que ese ejercicio es un gradiente de una manualidad? Ya. Entonces, habiendo pasado la relación de tiempo-dinero, vamos a ver las aplicaciones. ¿Cómo lo podemos aplicar en realidad a la vida real?
van a estar ante dos tipos de evaluaciones, ¿ya? La evaluación privada, obviamente van a estar en un proyecto de carácter privado, van a estar en una empresa trabajando para un proyecto, o también van a estar expuestos a una evaluación de proyecto social, ya que obviamente es un proyecto de carácter no lucrativo, sino que con fines sociales. Por lo tanto, las grandes diferencias, las grandes consideraciones que hay que tener para la evaluación privada, por ejemplo, es que el objetivo, obviamente, en la evaluación privada siempre va a ser el aumento de la riqueza, la maximización de las utilidades que genera esta política o proyecto para los accionistas de una empresa, ya el privado. Lo que interesa, obviamente, siempre van a ser los ingresos y desembolsos monetarios a precios de mercado que se producirán en cada periodo. Ya, esto es un poco sentido común también. Si ustedes trabajan en una empresa y el jefe en realidad lo único que quiere es maximizar sus utilidades, ¿a costa de qué o a precio de qué? Bueno, ahí depende de cada empresa que ustedes vayan a caer en realidad, ¿ya? Y la evaluación social, el objetivo en realidad es evaluar el aumento del bienestar que genera la política pública o el proyecto social, valga la redundancia, en la sociedad en su conjunto. ¿Cómo impacta este proyecto en términos monetarios, pero en la vida de las personas? Ya recuerden que en algún momento vimos que todo lo vamos a tener que llevar a dinero. Ya, si construimos el metro, el beneficio social de las personas de usar el metro tiene un costo asociado y ese costo asociado tiene que ir en el análisis del flujo de dinero que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y la evaluación social considera los beneficios y los costos directos, así también como efectos indirectos y externalidades. Eso es súper importante, que se escapa de la evaluación privada. La evaluación social tiene que ver muchas más aristas, muchas más externalidades en comparación de una evaluación privada. Ya, por lo tanto, los proyectos sociales son mucho más difíciles, son mucho más engorrosos, tienen que pasar por muchas más regulaciones que un proyecto privado. Hoy en día yo trabajo en el Ministerio de Vivienda y hacer un proyecto privado de edificios obviamente es mucho más fácil que hacer un proyecto de vivienda social, siendo que el proyecto de vivienda social en términos técnicos quizás es un poco más simple que un proyecto privado. El proyecto privado puede tener una piscina en la azotea, que puede tener un análisis o un sistema antisísmico con algunos no sé, damper en las fundaciones. En cambio el proyecto social de albañilería o quizá un nivel armado más simple, son 4 pisos porque no pueden tener ascensores, porque si ponemos ascensores en los departamentos sociales se encarece mucho el proyecto, pero aún así al ser más simple tienen muchas regulaciones, demasiadas regulaciones que cumplir por esto mismo, porque en la evaluación social considera los beneficios y los costos directos. Cuando nosotros evaluamos un proyecto de vivienda social, no solamente estamos evaluando el edificio, sino que estamos evaluando el entorno, cómo se está haciendo la ciudad, cómo se está generando la ciudad, y eso también es una externalidad importante al momento de generar un proyecto social, ¿ya? Por lo tanto, si analizo la evaluación privada versus la evaluación social, voy a revisar eso que no sé por qué se fue el formato del título, pero es evaluación privada versus evaluación social. Es que en realidad las decisiones del sector privado van a depender, dependiendo de la rentabilidad o dependiendo de quién lo ejecuta en realidad el proyecto, ¿ya? Si la rentabilidad social es positiva, si es que mi proyecto suma en realidad en términos sociales y además hay una rentabilidad privada también positiva, lo ejecuta el privado, ¿ya? Porque obviamente el privado va a querer rentabilidad privada, ¿ya? Si hay una rentabilidad privada negativa, quiere decir que quizás para el inversionista no es tan atractivo, pero hay una rentabilidad social del proyecto positiva, el Estado incentiva su ejecución, subsidia o lo ejecuta indirectamente, ¿ya? Quizás si no es tan atractivo para el privado, si hay una rentabilidad social positiva para la comunidad, obviamente el Estado tiene que impulsar esa política pública o ese proyecto público. Por el contrario, si hay una rentabilidad privada ahora positiva y una rentabilidad social negativa, el Estado en realidad desincentiva su ejecución, lo que muchas veces pasa con minera o con proyectos en realidad industriales que afectan al medio ambiente y que afectan mucho el entorno respecto a un conjunto de variables que quizás se pueden analizar. Minería, están involucrados, hidroeléctricas grandes, ya, porque hay una rentabilidad social, la gente donde se manifiesta en realidad no quiere ese tipo de proyectos.
Y finalmente, si es que hay una rentabilidad privada negativa y una rentabilidad social negativa, el proyecto no se ejecuta, porque obviamente no le interesa ni al Estado ni al privado, por lo tanto no tiene sentido construirlo, ¿ya? No hay ninguna otra opción más que estas cuatro, ¿ya? Ustedes van a estar metidos en proyectos o privados, o sociales, o públicos, ¿ya? Respecto a eso, entonces, hay distintos enfoques de evaluación, ya sea estén en el privado o en el público, y estos enfoques de evaluación se van a fijar en distintas aristas o en distintos puntos de vista respecto al proyecto que estén, ¿ya? Y estos enfoques de evaluación van a ser el enfoque de eficiencia, el enfoque distributivo y el enfoque de necesidades básicas, ¿ya? Por un lado, el enfoque de eficiencia tiene por objetivo prioritario el crecimiento económico, por lo tanto, en realidad este se ocupa para inversiones privadas, pero también se ocupa para inversiones públicas, ¿ya? Valorando los beneficios a través de el aumento del consumo de un bien y también el ahorro de los recursos, ¿ya? Si aumento el consumo, aumento el ingreso, maximizo mis utilidades, y si ahorro recursos, obviamente también estoy maximizando mis utilidades. Establece que los costos y los beneficios de la política o del proyecto se deben sumar sin importar quiénes ganan y quiénes pierden, ¿ya? En realidad este enfoque no importa, ¿ya? Lo único que importa es maximizar las utilidades. Es un poco frío este tipo de pensamiento, pero en realidad lo más importante es el dinero, ¿ya? En otras palabras, un peso es un peso sin importar quién lo paga ni quién lo recibe. Este enfoque supone que cuando los mercados funcionan adecuadamente, las decisiones individuales conducen hacia una eficiente asignación de los recursos. Este enfoque de eficiencia, como les dije, mayoritariamente va a estar enfocado en proyectos de carácter privado, pero también en proyectos de carácter público o alianza público-privada también va a estar enfocado. Por ejemplo, el metro, una alianza público-privada que quizás también tuvo un análisis o un enfoque de eficiencia en su análisis de costos, ¿ya? También va a haber un enfoque distributivo a través de ponderadores, ¿ya? Que el enfoque distributivo y se supone que la utilidad marginal, que es lo que me queda en realidad al bolsillo del proyecto, la felicidad que dice del consumo, no es la misma para todas las personas. El tomador de decisiones obviamente debe preocuparse de la distribución de los beneficios de la política o proyecto. Y ahí el uso de este enfoque contempla medir los efectos directos e indirectos sobre los distintos grupos de agentes, incorporar ponderadores que al final vienen a ser indicadores o multiplicadores de estos grupos que son determinados por el tomador de decisiones. Saber cuánto pondera cada uno de los factores o los stakeholders, y a partir de cada uno de esos ponderadores saber la importancia de ese stakeholder y tomar decisiones, ¿ya? Muchas veces el enfoque distributivo se toma en proyectos de carácter público, donde la lista medioambiental hoy en día está muy bullada, porque en realidad es uno de los ponderadores, uno de los multiplicadores más grandes, ya uno de los que más pesa hoy en día al tomar una decisión en un proyecto de inversión. Y por último, el enfoque de necesidades básicas sostiene que los individuos perciben un bienestar mayor producto del mejoramiento de la situación de otros, y se define un conjunto de bienes y servicios que se desea consuman mínimamente hasta determinado nivel, ya: salud, educación, vivienda, agua potable y saneamiento. Incorpora el enfoque de eficiencia, la calidad de la sociedad, reconociendo la externalidad positiva que genera el consumo de terceros. Y el enfoque de necesidades básicas en realidad va a estar asociado justamente a los cuatro grandes temas que se ven ahí, que son proyectos de carácter social, ya respecto de salud, a los que estén ahí en el proyecto del hospital, de educación, colegios, liceo, educación pública, vivienda también, y agua potable y saneamiento. Ya, obviamente, si yo hago un proyecto de vivienda social, no voy a querer rentabilizar, no voy a querer hacer un enfoque de eficiencia, ya, sino que voy a tener que realizar un enfoque de necesidades básicas respecto a cuántas viviendas necesito para solucionar algún problema, ya, para abarcar algún déficit que quizás pueda haber. Por lo tanto, el proceso de evaluación, dependiendo del enfoque que ustedes identifiquen en el proyecto, va a tener 5 pasos importantes, ¿ya? El primero es identificar cuáles son los impactos del proyecto, cuáles son las externalidades. Y en ese sentido, volviendo a una de las clases introductorias, no me acuerdo cuál,
yo analizo un proyecto, tengo que tener a la mano siempre mis stakeholders, ¿ya? Pueden ser oficina técnica. En la oficina técnica van a estar los arquitectos, los ingenieros, los supervisores de obra, ya todos los técnicos en realidad que crean el proyecto. Quizás va a estar una entidad pública, ya, y la entidad pública en realidad lo que venimos a estudiar son las regulaciones. La entidad pública aquí se mete mucho, servicio de impuestos internos, medio ambiente, temas legales. ¿Qué más podríamos tener aparte de la entidad pública, la oficina técnica, quizás las mismas constructoras, asociadas? Ya, entidad pública, de todas maneras aquí voy a separar el tema medioambiental, medio ambiente y regulaciones. Ya, y así, etcétera, dependiendo del proyecto que sea, voy a tener estos stakeholders. ¿Y por qué es importante en el proceso de evaluación del proyecto identificar a partir de esto cuáles son los impactos que podría tener en cada una de estas aristas? Y esto es algo muy simple, ya se los mencioné en alguna clase. El proyecto que les tocó de el hotel de Concón, ¿ya? Ese hotel de Concón tenía una lista súper simple, que al final tenía que ver con el medio ambiente y las regulaciones. Y como no se evaluó ni monetariamente ni técnicamente, el proyecto en realidad hoy en día está en fase de demolición, una inversión totalmente perdida y tirada a la basura. Por lo tanto, el punto 1 es siempre identificar cuáles son los impactos en términos monetarios y saber cómo estos van a impactar. Por eso el punto 2 dice cuantificar cuál es la magnitud y el signo de estos impactos. El impacto ustedes pueden tomarlo, por ejemplo, ya el impacto de hacer un proyecto que involucra contratar una oficina técnica en términos monetarios, considera aprobar el proyecto con tales regulaciones, que también considera un monto, la constructora también me va a cobrar en un plazo, el medio ambiente y las regulaciones también me va a generar un estudio, y quizás cualquier otra externalidad, acuérdense que siempre tienen que llevarlo a un monto, lo cuantificamos, ¿ya? Lo valoramos, también va muy de la mano, lo cuantificamos, saber cuánto es y cuánto en realidad cuesta, para luego ordenarlo, cuándo ocurrirán los impactos. Estos impactos después tienen que ponerlos en una línea de tiempo. Por eso es importante en el trabajo que están haciendo, la línea de tiempo, saber qué factores involucra la prefactibilidad, la factibilidad, la etapa de diseño, la etapa de ejecución, la etapa la etapa de ejecución o construcción y la etapa de puesta en marcha, saber cómo impacta cada uno de los stakeholders en esto. Quizás las regulaciones, la oficina técnica está involucrada acá, la etapa de la construcción también está la entidad pública y también está la constructora, ya, y la puesta en marcha quizás sale de la constructora y entra otra regulación dependiendo del tipo de proyecto que es, ¿ya? Y al final de todo esto, en realidad es evaluar si conviene implementar la política pública o el proyecto de inversión privada. ¿Dudas? Ya chicos, identificación entonces de impactos como el punto 1, como ya lo dijimos, la pregunta central es ¿qué impacto generará la política en la sociedad o el proyecto público, o sea el proyecto privado en la sociedad? Se identifican conceptualmente todos los costos y beneficios que la política pueda poner en la diapositiva del proyecto público o privado que genera para la sociedad. También debe considerarse los beneficios y los costos indirectos de estas externalidades. Y en esta etapa basta con describir los beneficios y costos y el foco estará puesto en listar la mayor cantidad de estos. Quizás en su trabajo se pueden apoyar en esto, identificar los impactos, qué impacto generó realizar o qué impacto generará realizar el proyecto que ustedes están analizando. ¿Ya? Ejemplos de identificación, por ejemplo, de beneficios.
en términos de impacto, puede ser la variación del consumo de un bien, el ahorro de los costos, las mejoras en el medio ambiente o la peor situación en el medio ambiente, la reducción o el aumento de riesgo, temas con seguridad nacional, quizás un mejoramiento de imagen, ¿ya? Y ejemplo de identificación de algunos costos, quizás la variación también en el consumo de un bien o servicio, los estudios y el diseño, saber cómo varían, compra de materiales o insumos asociados quizás a la propiamente tal a la construcción, remuneraciones de las personas que trabajan, adquisición de equipos, compra de terreno, arriendo de terreno, mantención de equipos e infraestructuras, ¿ya? Por lo tanto, analizando los beneficios y los costos que podría tener un proyecto, ya en algunas de las clases hablamos de los costos directos e indirectos. ¿Ya? Los costos directos en realidad van a ser los beneficios y costos asociados directamente a la mayor disponibilidad del bien o servicio, y los costos indirectos obviamente son los que van a beneficiar o que van a afectar a otras personas y otros mercados de bienes o insumos, efectos de sustitución o externalidades. ¿Ya? Esto tiene mucho que ver con los costos probablemente tal del proceso del proyecto que ustedes están llevando a cabo, pero si lo ven macro, o sea, si lo ven un poco más general, también hay unos costos directos e indirectos que ustedes van a estar asumiendo en el proyecto, ¿ya? Los costos indirectos tienen que ver con estas externalidades, con estos apagos de incendio que se llama. Cuando sale alguna emergencia, va a haber un costo indirecto ahí asociado a su proyecto, ¿ya? ¿Dudas? También los costos los vamos a clasificar según su comportamiento. En realidad los costos pueden ser también fijos o variables. En realidad eso ya lo vimos. El costo fijo permanece constante independientemente de la cantidad o el producto elaborado. Y los costos variables obviamente van a fluctuar dependiendo de la cantidad producida. En esto no me voy a detener mucho porque en realidad lo vimos. Ya está claro. Costo variable, costo fijo y el costo total, que en realidad es la suma de ambos costos. ¿Ya? Esto también lo vimos, la consideración de los costos de los proyectos, cada uno de esas evaluaciones de los stakeholders, hay que ponerles valores de costo y de beneficios. Y estos costos también pueden ser los costos incrementales, en realidad saber cuánto aumenta mi costo si aumento en una unidad de producción de producto o de servicio. Los costos evitables son los que en realidad me los podría evitar, valga la redundancia, dependiendo del proyecto en que esté asociado a la política pública, y los costos hundidos son los costos que ya en realidad realicé y que no puedo renunciar. Ya lo realicé y en realidad muchas veces con análisis de ustedes de la frontera de posibilidades, del costo de oportunidad, ustedes tienen que decidir si dejarlo o no ese costo que ya realizaron. ¿Ya? Eso, chicos. Y bueno, ahí les dejé en la última diapositiva como introducción a lo que viene ahora, que en realidad es el resumen de lo que ya habíamos visto de los costos para meternos directamente a la evaluación de proyectos. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? A ver, abrir la otra. Vamos a meter de lleno en la evaluación de proyectos. Por lo tanto, la aplicación de todo esto que hemos visto, parece que esto es una mezcla de mucha teoría, mucha materia, con realidad lo que podamos ver numéricamente hablando. Ya,
Y al final la toma de decisiones de todos estos proyectos, ya sea de inversión pública o privada, vamos a ocupar en este curso 5 indicadores, ya 5 variables para la toma de decisiones que quizás a ustedes ya les pueda sonar. Ya, lo primero es el valor actual neto. Lo vamos a ver en detalle para qué sirve cada uno y les vamos a poner algún apellido por ahí para que sepan cuándo ocupar uno y cuándo otro. El valor anual equivalente, la tasa interna de retorno, el índice de valor actual neto, el IVAN se llama, y el valor actual de costos, el PAC. ¿Ya? A partir de esas 5 variables, nosotros vamos a tomar decisiones entre un proyecto y otro, o quizás dentro del mismo proyecto analizar si el proyecto es viable y o rentable. ¿Ya? El BAN es el más importante de todos y mide el aumento de bienestar en el proyecto público o en el proyecto privado. ¿Ya? En realidad la riqueza que genera la política proyecto en la sociedad. Corresponde esto a la suma de los flujos de efectivo, de beneficio y costos expresados en valor presente. Los flujos deben sumarse en un solo momento del tiempo y por convención se usa el año cero y es el principal factor ocupado para el análisis costo-beneficio. ¿Ya? Por lo tanto, el BAN, en realidad vamos a estar llevando todo a tiempo los flujos de dinero, flujos de efectivo, se analizarán en el tiempo cero, ya en términos de costos y de beneficios. Y el criterio de decisión va a ser si el BAN es mayor a cero, el proyecto es viable. Eso implica que el proyecto viable económicamente hablando. Viable, no rentable. Viabilidad y rentabilidad son cosas distintas en este curso. ¿Ya? ¿Puedes escribir acá que no se ve nada? ¿No se ve nada? El BAN, como puse ahí, tiene que ser mayor a cero. ¿Ya? Los flujos de efectivo tienen que ser mayor a cero, o sea, van a ser mayor a cero, siempre y cuando vos implique que el proyecto en realidad es viable económicamente. ¿Y qué va a involucrar eso? Pues jugar otro como resultado. En términos simples, lo que va a pasar es que los flujos de efectivo ya de 0, 1, 2 hasta n. Recuérdense que aquí vamos a analizar beneficios y costos. Ya puede ser que el año 1 tengamos un beneficio x1 y un costo menos x2, ya en términos de costos. El año 2 quizás nos fue mejor, tenemos un x3 de beneficio, pero tenemos quizás un poco más de costos, no fue mejor, pero gastamos más, x4, ¿ya? Y así sucesivamente pueden ser los flujos en el tiempo, ¿ya? Este es un x n-1, este es un valor de x. El BAN, lo que vamos a hacer es que todos estos flujos de efectivo los vamos a llevar a tiempo cero. Aquí se va a calcular el BAN, ¿ya? Por lo tanto, ese valor tiene que ser mayor a cero. Y con las fórmulas que ya hemos aprendido, si van a tener una anualidad, si van a tener flujos parciales de dinero que cada uno son distintos, en realidad todos llevarlos a cero, al tiempo cero, y saber si este valor es mayor o menor que cero. ¿Ya? Tan simple como eso. Si hay una inversión inicial, si tengo una inversión inicial
aquí, este es el tiempo cero y esta es la inversión inicial. La inversión inicial para sacar el VAN, obviamente tengo que considerarla, pero no tengo que llevarla a ningún tiempo, porque la inversión inicial está hecha en el tiempo cero. ¿Ya? Todos los otros flujos tengo que llevarlos de valor futuro a valor presente. ¿Ya? Conocí una anualidad, obtener el valor presente conocido una anualidad, obtener el valor presente conocido el gradiente, obtener el valor presente conocido por valor futuro. Con cualquiera de esas fórmulas, en realidad todos lo llevamos a este tiempo y determinamos el VAN. ¿Ya? Por lo tanto, como dice ahí abajo, el VAN va a ser igual a la inversión inicial. En este caso, por ejemplo, va a ser más x1 menos x2, que al final es el flujo neto, los beneficios menos los costos, llevado a valor presente, es dividido por 1 más la tasa, elevado a, en este caso, 1, ¿ya? Más x3 menos x4, que es un costo, también llevado a valor presente, 1 más la tasa, elevado a 2 periodos, ¿ya? Y así sucesivamente hasta tener el x n-1, no anoté costos ahí, elevado a 1 con la tasa en costos elevado a n-1, ¿ya? Más x n partido por 1 más la tasa elevado a n, ¿ya? Vuelvo a repetir, si ese valor ustedes determinan es mayor a 0, el proyecto es ya. Un ejercicio simple. Tengo ese flujo de beneficios y de costos. Tengo una inversión inicial de 100, puede ser $100, póngale. Ya, y tengo beneficios en el año 1 de 40, en el año 2 de 40, en el año 3 de 40, en el año 4 de 40, en el año 5 de 40 más 26, en realidad de 66, a una tasa del 12%. ¿El proyecto conviene realizarlo en términos de inversión? ¿Cómo lo hago? ¿Llevo todos los flujos a cero parcial? ¿O me conviene ocupar la anualidad? ¿Anualidad o no? ¿Ya? Y eso lo vamos a empezar a desarrollar para que vayan aclarando todas las dudas. Voy a tener que anotar acá igual si por último le sacan una foto por parte de la mesa. Ya chicos, ¿cuál va a ser el VAN entonces? El VAN en este caso va a ser los menos 100 de inversión y todos los otros flujos son positivos porque están hacia arriba. Ya. ¿Qué me puede decir el factor de anualidad? Tengo una anualidad de 40. La anualidad, acuérdense que hasta el último año. La anualidad se tiene que cumplir que empiece en el año 1 y que termine hasta el último año. ¿Lo puedo hacer con anualidad? Sí, 40, 40, 40, hasta 40. Si ahí hubiese puesto que en las pruebas les pongo el monto total, 66, quizás no es tan visible, pero ustedes ahí lo pongo separado para que lo visualicen, que pueden hacer la anualidad más ese flujo de 26 soles. ¿Cuál es el factor de anualidad? ¿Lo anotaron? Lo vamos a volver a... ¿Ah? ¿De valor presente? Sí, dado la anualidad, obtener el valor presente. ¿Lo tiene por ahí? El valor es más 1 más i elevado a n partido en 1 más i elevado a n. Igual lo voy a ver
en la diapositiva solo para que no se vayan perdiendo lo que estoy hablando ahí. Por eso noté ese. Sí. Clase 5 y 6. El formulario que les va a salir en la prueba es ese. ¿Se acuerdan que yo les dije que se iban a eliminar por columnas? Ya, por lo tanto tienen que aprenderse esa notación. El primero es el que vamos a obtener, ya, y el segundo es lo que tenemos para poder obtener el valor que queremos. Ya, en este caso tenemos una anualidad y queremos sacar un valor presente. Ya, por lo tanto el factor no es ese. Ya, y a eso quería llegar con que me lo dictaran para que puedan saber ocuparlo. Ya, chicos, tengo una anualidad, quiero obtener un valor presente. ¿Se entiende? Para que puedan ocupar el formulario en la prueba. Tengo un valor futuro, obtengo una anualidad. Tengo un valor presente, obtengo una anualidad. Tengo un valor de anualidad, obtengo un valor futuro. Tengo un valor futuro que lo lleva a valor presente y tengo un valor presente que lo lleva a valor futuro. Por lo tanto, en este caso, el factor es normal en realidad lo de estos factores, ¿ya? Muchos se equivocan en esto porque se enredan, pero yo quiero que en realidad lo entiendan, saber cómo ocuparlo más que la anotación, ¿ya? Por lo tanto, va a ser 1 más la tasa elevado a n menos 1 partido por la tasa por 1 más la tasa elevado a n, ¿ya? Y eso más, vuelvo al ejercicio. Los 40 lo tengo como anualidad, reemplazo el n. ¿Cuánto es el n? 5. ¿Cuánto es la tasa? 12, en este caso 0,12. ¿Ya? Y le sumo el último flujo, que en realidad son los 26 llevado a valor presente. También ocupo la tabla, no voy a volver a la tabla anterior, pero es el valor presente en realidad por 1 más la tasa elevado a menos n, que en realidad es dividirlo por 1 más la tasa elevado a n, ya, n elevado a 5. Y esto es 0,12. Por lo tanto, el van de esta inversión son 17. Ustedes lo sacan en la calculadora, les va a dar ese valor. Por lo tanto, como es 17, es mayor a 0, el proyecto es viable y conviene realizarlo, ya, bajo distintos términos. Ojo, que lo que hice acá, pero este otro flujo. No, este otro flujo. Este otro flujo. ¿Alguien que me pueda ayudar con ese cálculo? En calculadora la perdí la semana pasada acá en la clase. Se me quedó en la sala. ¿Alguien la vio? Se fueron antes. La dejé acá. Preguntó en porcentaje. Voy a preguntar. ¿Suelen decir más? Puede ser. Ya, chicos, alguien que me ayude aquí con este van. Debería ser positivo, sí. ¿Alguno con calculadora ahí? ¿Qué me lo puede calcular? 0,12. Antes 0,12. La tasa de interés. Sí, el I en realidad, sí, el 0,12.
líder que está ahí arriba, 12%. ¿Cuánto da el vano? Si le hicimos 10, 58,94. Ya, debería ser. Lo voy a corroborar de todas maneras y les voy a poner el resultado. 58,94, en este caso que lo calculó su compañera, el proyecto es viable. Y es muy lógico en realidad porque la inversión se compensa con todas las ganancias que tengo el banco. A simple vista, si la inversión fuera 100 y cada una de las ganancias fuera 5 o 10, quizá en 5 años obviamente no voy a recuperar. Creo que si de 26 eso estaba en el año 3, hubiese sido lo mismo. No, si hubiese estado el 26 en el año 3, este es 3. Ay, pero seguro la misma cosa. Depende cuánto estás desplazando tú ese flujo, es tu N. ¿Ya? Otro ejemplo que puse acá con otros flujos, pero es lo mismo, pero lo que quise retratar en este es que acuérdense que ustedes los flujos los pueden tratar como ustedes quieran. ¿Ya? En este caso me fui por el método coloquialmente como se dice carretero, que todos los flujos los llevé a tiempo cero a partir de la fórmula de valor futuro, o sea, obtener un valor presente dado un valor futuro. Los 100 los llevé a 0, estos 100 los llevé a 0 elevado a n con 2, el 150 lo llevé a 0, 3 y así sucesivamente hasta el 350 elevado a 6 también a 0. Podría haber hecho una anualidad de 100 y en realidad haber hecho una anualidad de 100 me ahorraba en realidad 50, 100, o sea, 50, 100, 150, 200, quizás los tendría que haber llevado de forma particular. Ya ustedes pueden hacerlo como ustedes deseen, pero ojo que en la prueba quizás no les va a salir un ejemplo de 6 años, de 10 años, les va a salir un ejemplo de 50 años. Ya chicos, entonces primero el VAL, ahí igual habíamos notado el 2, ¿no? El VAL, ya. El valor anual equivalente, el VAL, profe, Una consulta que me quedó pendiente. ¿Por qué le puso un 4 al valor presente por futuro? O sea, ¿hacer un valor futuro? no, porque era un ejemplo que el compañero preguntó si es que se movía el flujo a distintos años, pero el ejemplo es 5. Ah, ya sé. Gracias. Ya. El valor anual equivalente lo que hace es que permite analizar el rendimiento que genera la política o el proyecto durante un periodo definido. Representa el flujo constante que al actualizarlo por la tasa de descuento da como resultado el PAN. ¿Ya? Es utilizado en la evaluación de alternativas mutuamente excluyentes, obviamente que se tienen que elegir o una o la otra, a eso se refiere a excluyentes y que son repetibles en el tiempo. Las alternativas se evalúan con sus respectivas vidas útiles, sean estas iguales o no. Lo que se me olvidó aquí decir del VAN es que si yo tengo una sola opción, obviamente mi toma de decisiones va a ir dependiendo del VAN si es mayor o menor que 0. ¿Ya? Si tengo dos proyectos, ¿cuál voy a elegir? Si calculé dos proyectos y a los dos les calculé el VAN, el que tenga mayor VAN, se elige, ¿ya? Esto es importante. En dos o más proyectos en estudio, se escogerá la alternativa con mayor banda. ¿Ya? Y otra cosa que se me olvidó del ban dado el MAE. En realidad, el valor actual neto, ¿qué representa para ustedes como una inversión? Está bien, analizamos si es mayor o menor a 0, si es rentable o no, pero ¿por qué? ¿Qué es el valor actual? Su nombre lo dice en realidad, pero
que viene a representar o que viene a hacer en términos concretos. Pues si me dicen el VAN, no, el VAN es una cuestión para tomar, es la toma de decisiones. El VAN lo que hace, como bien dijimos, llevamos todos los flujos a tiempo cero. Quiere decir que, ¿cuánto vale mi inversión hoy en día? ¿Mi inversión vale positivamente en términos de flujo de dinero o vale en términos de flujo de dinero negativamente? Si el VAN es negativo, quiere decir que mi proyecto, cuando yo lo evalúe en términos de beneficios, ingresos de dinero y en términos de costos, en realidad voy a perder plata. ¿Ya? Eso significa que un VAN sea negativo. Ahí lo que importa es no perder plata debido a los intereses. Debido a los intereses y debido a tu rentabilidad del proyecto. Porque quizás tú vas a generar un proyecto que la rentabilidad del proyecto, por decirte algo, va a ser edificios privados. Si la rentabilidad de tu proyecto va a ser de un 7%, pero tú le pediste al banco a un 8% de tasa de interés. Por lo tanto, vas a estar perdiendo 1% en términos monetarios, en términos de rentabilidad mensualmente. Entonces eso te va a hacer, en realidad, siempre gastar plata en términos de dinero. ¿Ya? El VAN toma el saco de dinero, ¿ya? En términos totales, no toma rentabilidades, no toma porcentaje. Quiere decir que tomo el saco de dinero, lo llevo todo a tiempo cero y lo evalúo. ¿Mis costos son mayores que mis beneficios? Sí. ¿El VAN es mayor a cero? Sí, porque mis beneficios son mayores a los costos, por lo tanto es viable. Si el VAN es negativo, quiere decir que mis costos en realidad son más grandes en términos monetarios que mis beneficios, por lo tanto el proyecto no es viable. ¿Ya? ¿Se entendió lo que es el VAN? ¿Lo habían visto en otro curso? Ya. El valor anual equivalente, entonces, lo que viene a ser también lo mismo. El valor anual equivalente va a tener que ser mayor que cero, lo que implicaría que el proyecto es viable. ¿Ya? Pero lo que estamos haciendo con el valor anual equivalente es que con el VAN yo tengo mis flujos 0, 1, 2 hasta n. Tengo mi flujo, tengo mi inversión, tengo mi flujo 1, mi flujo 2, mi flujo n, mis costos también, si quieren ponerle costos. Y lo que hace el VAN en realidad es tener la misma línea de tiempo, pero ¿dónde voy a poner todos mis flujos? En el tiempo 0. Si todos esos flujos en realidad son positivos, va a ser una flecha hacia arriba y eso va a representar en realidad mi VAN. ¿Ya? Si el VAN es negativo, va a ir hacia abajo. ¿Ya? Eso en términos gráficos. Lo que hace el VAE es que ese mismo flujo, voy a ocupar este mismo gráfico para no repetirlo, este mismo gráfico de flujos que yo tenga en mi inversión, lo que voy a hacer es que voy a tener, si los beneficios son mayores a los costos, en realidad voy a obtener el VAE. Lo voy a analizar anualmente. ¿Ya? El VAE lo que está haciendo es analizar en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4. Si mi VAE es positivo, quiere decir que en todos los años mis beneficios van a ser mayores que los costos, si es que las flechas están hacia arriba, obviamente. Si el VAE es negativo, quiere decir que en todos los años mi beneficio va a ser menor que mi costo. ¿Ya? Por lo tanto, el VAE lo que hace en realidad es, por eso ahí dice, representa el flujo constante que al actualizarlo por la tasa de descuento da como resultado el VAN. Quiere decir que si ustedes tienen el VAN, un valor presente, pueden sacar el VAE como, dado un valor presente, obtener una ¿qué? Una anualidad. ¿Ya? Y es la fórmula que está ahí abajo, que si les paso la fórmula no se va a entender, pero ahí está gráficamente. El VAE en realidad va a ser el VAN por el factor multiplicador, dado un valor presente, obtener una anualidad. ¿Ya? Si pueden ver ustedes mismos en las clases anteriores, ahí está el factor que se utiliza. ¿Ya? Y el criterio de decisión va a ser igual que el VAE, tiene que ser mayor que 0. Esto va a depender si yo ocupo el VAN o el VAE
dependiendo de mi flujo de dinero. ¿Ya? El VAE no se ocupa mucho, pero en realidad lo que hace es analizarlo por año. El VAN lo que analiza todo el tiempo cero. Un ejemplo, el mismo ejemplo, el que ya estaba resuelto en la diapositiva. Tengo ese flujo de dinero, tengo inversión de $1000 y flujo desde el año 1 hasta el año 6 en aumento de 100, 100, 150, 250, 300 y 350. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? El VAE en realidad cuando lo estoy sacando, lo estoy aplicando, acuérdense que la fórmula del VAE tiene el VAN, por lo tanto lo primero que tengo que hacer es sacar el VAN, que el VAN en ese caso dio 17 para este caso, ¿ya? Y esos 17 lo multiplico por el factor que está involucrado el tiempo n y la tasa, por lo tanto ese VAE me dio 3,4, por lo tanto ese flujo de efectivo en realidad se transforma en esto, ¿ya? Quiere decir que toda mi inversión, ya se fue la inversión, lo que estoy haciendo es que en el año 1 voy a ganar 3,4, en el año 2 voy a ganar 3,4 y así sucesivamente porque es un valor anual equivalente, siempre va a ser constante, ¿ya? ¿Es un proyecto viable? Sí. A simple vista del gráfico, sí es viable porque todos los años voy a estar ganando. Ahora, esto es una versión súper cercana, porque quizá no va a ser suficiente para el jefe de la empresa o no va a ser suficiente para mi propia empresa, esos 3,4, pero la idea es que este flujo, por eso es súper importante lo que borré de las externalidades, es que este flujo ya tiene todas las externalidades analizadas, por lo tanto este proyecto si yo lo analizo o este flujo lo analizo sabiendo que están todas las externalidades cubiertas, obvio que es rentable, y es muy rentable, es muy viable en realidad, ¿ya? Porque siempre voy a estar ganando dinero a pesar de que identifique todas las externalidades, cuantifique todas las externalidades, las monetaricé y las pagué, ¿ya? Y aún así estoy ganando dinero. Y vamos a ver la última por hoy, que es la tasa interna de retorno, que esta yo creo que sí la han ocupado también como el VAN, y en realidad lo que mide la tasa interna de retorno y la rentabilidad promedio del proyecto, suponiendo que los flujos se revierten en la misma política o proyecto y a una tasa constante. Matemáticamente corresponde a la tasa de descuento que hace el VAN igual a 0. ¿Ya? Y aquí entra un factor súper importante para que ustedes calculen la TIR, el uso de calculadora científica. Si van con la Casio a calcular el TIR, se van a demorar una eternidad. Ya traten de ocupar o conseguir una calculadora científica que puedan hacer un sol, porque van a tener una incógnita que la van a tener que igualar a 0 y van a tener factores elevados a 50, a 60. Entonces va a ser hasta la calculadora científica le cuesta un poco. ¿Ya? Y la TIR en realidad puede haber más de una tasa interna. Ya hay proyectos que no existe la tasa interna de retorno y en proyectos mutuamente excluyentes puede diferir el criterio del VAN e inducir error en la toma de decisiones. ¿Ya? ¿Qué es la tasa interna de retorno? En términos concretos, en términos palpables, cada peso que yo invierta en la empresa, ¿cuánto es lo que me retorna a mi bolsillo? ¿Ya? Esa es la tasa interna de retorno. ¿Ya? Y es la que hace, como dice ahí, al VAN igual a 0. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es calcular el flujo del VAN, pero ¿cómo voy a calcular el flujo del VAN? Con la tasa interna de retorno, como dice ahí. Ya mi tasa no va a ser la I, no va a ser la tasa normal, sino que va a ser un incógnito. F1 dividido en 1 más X, más F2 dividido en 1 más la misma tasa, y así sucesivamente hasta los flujos elevados a N. ¿Ya? La TIR, en realidad, entonces, hace al VAN igual a 0, y eso implica que en este mismo caso 0 va a ser igual a la inversión inicial más x1 menos x2 partido por 1 más la TIR elevado a 1 más x3 menos x4 partido por 1 más la TIR al cuadrado. Y aquí voy a hacer el n al final para no ocupar tanto espacio. X elevado a n partido por 1 más la TIR elevado a n. ¿Ya? La TIR como factor de decisión, de aquí ustedes van a despejar la TIR, esta es su incógnita. Y la TIR va a tener que ser
mayor o igual a R en ese caso, R o I, ¿ya? En realidad aquí como hemos ocupado I, la TIR tiene que ser mayor a I. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos. Si yo hago un proyecto, la TIR en realidad es lo que me rentabiliza el proyecto en términos porcentuales, ¿ya? La TIR es porcentaje, es una tasa. Si mi TIR, si yo hago un proyecto y mi tasa interna de retorno es de un 7%, quiere decir de que cada peso que yo invierta, el 7% de ese peso se me está yendo al bolsillo. Pero si mi TIR es del 7% y mi tasa I o mi tasa R, como dice ahí, que es la que le pedí al banco, es de un 8%, en realidad lo que me estoy metiendo al bolsillo se lo estoy pagando directamente al banco y más encima voy a tener que desembolsar más dinero del que debería haber desembolsado. Por lo tanto, el criterio de decisión general siempre va a ser que la TIR tiene que ser mayor a la tasa de interés, a la tasa I o a la tasa R, como le puse ahí. ¿Ya? Los defectos, puede haber más de una TIR, cambios de signo, ¿ya? Y ese defecto, cuando ustedes hagan la prueba y la hagan con una calculadora, obviamente si hay una TIR negativa, la descartan, ¿ya? La TIR, dependiendo de los factores, pueden ser altos, pero la mayoría de las veces, los ejercicios que les vamos a tratar de hacer, hay un valor de TIR negativo y un valor de TIR positivo, ¿ya? El negativo lo descartan, ¿ya? No existe, matemáticamente no existe una TIR negativa. Ya hay proyectos para los que no va a existir la TIR, realmente la calculamos y no existe, no hay un valor que defina el flujo de dinero. Y lo que vamos a hacer en realidad con respecto a ese otro punto en los proyectos mutuamente excluyentes es que, ojo, los grandes factores o los grandes tomas de decisiones que vamos a tener en este curso son esos tres. Y en realidad, si me voy más particularmente, es el 1 y el 3. Por lo tanto, acuérdense que el VAN mide, entre comillas, la viabilidad. ¿Puedo seguir adelante? Sí, porque el VAN lo que dice es que mi saco de dinero en el tiempo cero es positivo o negativo. Si es positivo puedo seguir, pero quizá ese positivo, ese número positivo en términos de rentabilidad no es conveniente. Por lo tanto, estas dos se van a combinar y lo que vamos a hacer es que el VAN va a analizar la viabilidad y la TIR va a analizar la rentabilidad. Si estas dos cosas se cumplen, el proyecto en realidad, en la vida real, se ejecuta. Ojo que en la prueba yo pregunto a veces viabilidad y a veces rentabilidad. No les pregunto por VAN, no les pregunto por TIR. ¿Ya? Supuestamente el otro viernes deberíamos hacer un ejercicio de tipo solemne y ahí nos vamos a encontrar con un enunciado que no dice VAN, no dice TIR, no dice VAE, no dice quizás todas las cosas explícitamente, pero sí van a tener que analizarla a partir de un ejemplo, ¿ya? Pero por eso les trato de explicar todos los términos palpables para que cuando lean un ejercicio lo puedan transformar a todo esto que estamos viendo, ¿ya? Esto lo vamos a ver hasta acá. No sé si hicieron la lista. ¿Alguien que no tenga la lista? ¿Faltan la niño? Si terminan de anotar y ¿Vos sos un niño? la clase la iba a subir, pero no la subí hasta pasar esto, ya se la voy a poner.